pastora es la mejor pastorita del mundo. Calma, dice Helen. Bueno, la verdad me complace mucho poder traer en esta mañana un mensaje que si nosotros lo ponemos por obra puede cambiar la totalidad de nuestra vida. Una de las cosas que me impacta en la Biblia es que hay dos cosas que asombran a Jesús o que lo maravillan. En el libro de Mateo, en el capítulo 8, en el verso 10, dice la palabra de Dios que Jesús, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y en el libro de Marcos, en el capítulo 6, dice, y estaba maravillado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas alrededor enseñando. Estas dos cosas que maravillan o que asombran a Jesús, las encontramos al igual que en estos dos grupos de personas que encontramos aquí. En el caso dice, al oírlo se maravilló, fue en el caso del centurión, una persona que había vivido lejos de Jesús, que no estaba cerca de él, pero que cuando él escuchó hablar de Jesús y tenía una situación, él puso toda la fe en Jesucristo y pudo venir con fe y pedir un milagro y lo obtuvo. El otro caso es el grupo de personas que habían visto a Jesús crecer, que estaban en sus contornos, conocían su familia, y ellos, dice, ellos estaban tan incrédulos que Jesús se maravilló. Dos cosas maravillan a Jesús, la fe y la incredulidad. ¿Con cuál tú quieres maravillarme? Yo quiero que ahí donde está, por un momento, vas a cerrar tus ojos y vas a decirle, Papito Dios, en el nombre de Jesús, te ruego que abras mi entendimiento y que me ayudes a disponer mi corazón de tal manera que yo entienda lo que tú me estás diciendo y que en mí se produzca un querer como el hacer de salir de este lugar para poner por obra tu palabra. Gracias, Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a mirar a la luz de las Escrituras qué es la fe y cómo se obtiene. Porque si a Jesús lo maravilla la fe, una de las cosas que yo me debería preocupar es cómo fortalecer, cómo obtener la fe. Como primera medida quiero enseñar qué no es la fe, porque muchas personas confunden la fe con el pensamiento positivo, con el pensamiento optimista, y muchas personas piensan que al tener un pensamiento positivo, hoy en día hay muchísimos conferencistas motivacionales para que pensemos de una manera positiva. Es bueno, no es que esté en contra del pensamiento positivo, el pensamiento positivo es bueno, pero el pensamiento positivo no es la fe, porque si nosotros ponemos la fe en el pensamiento positivo o en nosotros mismos, que de otra manera dicha sea el pensamiento positivo, habrá momentos en que nos vamos a sentir decepcionados, frustrados, porque las circunstancias de la vida, los sentimientos, las situaciones que se viven a diario, muchas veces, aunque usted quiera pensar optimista, no va a poder lograrlo. Pero hoy nosotros tenemos que entender entonces qué sí es la fe y cómo fortalecer la fe, cómo obtener. Quiero que miremos hoy 4 aspectos que nos van a ayudar a que podamos comprender realmente la fe. La realidad de la fe bíblica, número 1. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 12, verso 2, puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. O sea, la realidad, la base de la fe bíblica es Jesucristo, puesto los ojos en él. Escuchamos a diario personas decir, solo crea, tenga fe, crea. Pero la pregunta es, ¿crea en qué? ¿Tenga fe en qué? Porque aquí es donde muchos fallan. Ponen su fe en en los títulos, en las situaciones que tengan. Y Jesús dijo que era necesario, dice, la Escritura dice en el libro de Romanos 10:11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces, ¿cuál es la base de esa fe? Es Jesucristo. Todo aquel que en él creyere. Si usted pone toda su fe, toda su confianza en él, esa es la verdadera base de la fe bíblica, es la realidad. No podemos poner la fe en las circunstancias. Dice, el que en él creyere.
Ahora, en Marcos capítulo 11, en el verso 20, Jesús respondiendo les dijo, tened fe en Dios. No es en las circunstancias, no es en mis sentimientos, no es en mis títulos, no es en mis posiciones tal vez materiales, no es tal vez en los contactos que yo tengo. Jesús dijo, tened fe en Dios. Por eso es importante que nosotros entendamos la diferencia entre poner la fe en Dios y tener un pensamiento positivo, un pensamiento optimista, que a lo mejor muchas personas se derrumban cuando vienen las situaciones y se dan cuenta que dentro de sí mismos no tienen lo suficiente para enfrentarlas. Por ejemplo, la depresión, por ejemplo, situaciones económicas que dan un revés a la vida y muchas personas optan por el suicidio. ¿Por qué? Porque toda su fe era simplemente un optimismo, un pensamiento positivo, y la base de la fe bíblica, la realidad de la fe bíblica está en que pongamos los ojos en Jesucristo, no en las circunstancias. Es necesario entonces que entendamos que un pensamiento positivo no es suficiente. En alguna ocasión llegó un niño a decirle a su padre, padre, perdí el examen, lo reprobé. El papá se quedó mirando y le dijo, no, hijo, sé positivo, sé positivo. Él dijo, él se quedó mirándolo nuevamente y le dice, sí, padre, positivamente perdí el examen. Porque no es suficiente tener un pensamiento positivo, es necesario tener una realidad de nuestra fe y esa realidad es Jesucristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Muchas personas hoy en día confunden a Dios con que le dicen, por ejemplo, les van a hacer una terapia, cierra tus ojos y piensa en lo que tú concibes o de la manera como tú concibes a Dios. Entonces no piensa en el universo, piensa en ciertas cosas, pero no. La Biblia nos aclara, el que en él confiare no será avergonzado. Jesús dijo, tengan fe en Dios. Y el escritor de los Hebreos nos dice, puesto los ojos en Jesucristo. Entonces es claro que la realidad de la fe bíblica, cuando usted tiene una base real, tiene que tener los ojos puestos en Jesucristo. De lo contrario, usted se sentirá defraudado, decepcionado, porque llegará el momento en que se da cuenta que usted no puede por sí mismo, por más positivo que sea, no puede hacer nada. Lo siguiente que nosotros debemos tener en cuenta es que si usted pone los ojos en Jesucristo, el segundo aspecto es la fuente de la fe bíblica. ¿De dónde proviene esa fuente, eso que motiva, que anima, que alienta mi fe? Vamos a tener abierta nuestra Biblia en el libro de Romanos, capítulo 10, y ahorita vamos a leer el verso 14. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han oído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han... ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Y el verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, la fuente para alimentar esa fe que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Es la fuente, eso tiene que ser esa base bíblica. No podemos simplemente hacer como hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel cometieron un grave error y es que ellos no querían escuchar a Dios. Decían, Moisés, vaya, hable usted, pero ellos no tuvieron la valentía de haberse quedado ahí, de haber escuchado directamente a Dios, haber escuchado su palabra, y por eso muchos, y la mayoría de los que salieron en ese momento de Egipto, todos perecieron en el desierto. Y nosotros debemos entender que si aprendemos a escuchar a Dios, si buscamos la fuente que es la palabra de Dios, dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo ellos van a creer si no han oído? Entonces es necesario que aprendamos nosotros a estar pegados a esa fuente que es la palabra de Dios. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, verso 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esperar para muchos en nuestra cultura actual lo toman solamente como un deseo fuerte, un deseo ferviente. Por ejemplo, el joven que decía, esperaba ganar el partido, pero perdimos, se acabaron mis esperanzas. Note que esa más o menos es como la forma que hoy en día nuestra cultura concibe la esperanza. Pero la Biblia nos la enseña de una manera totalmente diferente. Cuando dice,
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, o sea, de lo que nosotros estamos anhelando. Y según el significado de certeza, quiere decir firme, sólida seguridad con base en la palabra de Dios. O sea, aquello que usted tiene una sólida seguridad, una firmeza, pero tiene una base que es la palabra de Dios. La Biblia llama a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo como la esperanza bienaventurada. Note que dice, es la esperanza bienaventurada, es algo muy feliz, no es algo que desespera. Entonces la fe es certeza, es garantía de lo que nosotros esperamos. En el griego, la palabra esperar es póstasis, algo de lo cual está totalmente seguro. La certeza es fe y la fuente de la fe es la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros amamos la palabra de Dios? En el libro de Josué, en el capítulo 8, el capítulo 1, verso 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Note cómo el Señor nos alienta a estar conectados con la fuente, con la palabra de Dios. Todo hombre, toda mujer que ha puesto su confianza en Jesucristo debe ahora alimentarse de esa fuente que es la palabra de Dios para que su fe vaya creciendo, para que su fe se vaya fortaleciendo. Si nosotros no estamos pegados a la palabra de Dios, pues va a ser muy difícil que nuestra fe crezca. En la palabra de Dios nos habla de dos maneras. Una es el logos, y el logos es toda la escritura. El logos es Jesús, es la misma palabra de Dios, toda la escritura de Génesis a Apocalipsis. Y Dios quiere revelarse al hombre a través de las escrituras. Pero cuando usted ya tiene la revelación, tiene a Jesús, ahora Dios quiere hablarte de una manera más personal y eso se llama el rema. ¿Y el rema qué es? Es como esa palabra que salta de la Biblia al corazón. Es como si Dios te diera un mensaje de mí para ti. Es esa palabra de la palabra, es esa palabra que es específica para un momento específico en una situación específica. Por eso la Biblia dice, ¿cómo creerán algunas personas sin haberle oído? Muchas personas dicen, es que yo no escucho, yo sé que tú tienes más fe, Dios a ti te escucha más, y es porque en realidad no hacen un buen devocional, porque no tienen una vida de oración, porque no se presentan a diario delante del Señor, al servicio del Señor, y por eso argumentan, es que yo no entiendo. No, es que si nosotros nos acercamos a Él, si nosotros oímos su voz, seguro que vamos a tener el rema de Dios para esos momentos específicos donde uno necesita un consejo de Dios, necesita uno una dirección para tomar una decisión importante en la vida. Entonces uno busca el rema. Y ese rema se consigue cuando estamos cerca de Él, cuando tenemos comunión, cuando su palabra realmente es el alimento de nuestras vidas. El tercer aspecto que debo tener en cuenta es el resultado de la fe. Recuerde, primero tenemos que la realidad de la fe es Jesús. Después, la fuente de la fe es la palabra de Dios. Ahora, el resultado de la fe. ¿Para qué la fe? Y me impacta que estuve estudiando bastante sobre este tema y encontraba, por ejemplo, el Padre Nuestro donde dice, Señor, que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, el resultado de la fe no es que la voluntad del hombre se haga en el cielo, sino que la voluntad del cielo se haga en la tierra. No es que Dios cumpla todos mis caprichos, porque muchas veces pensamos que si nos encaprichamos con algo y lo declaramos va a venir, sería muy fácil. Es como si uno se encaprichara, ay Señor, es que esta roca se convierta en oro sólido y de pronto eso ocurriera. ¿Cuántos conocen la historia del rey Midas? El rey Midas era un rey muy rico y no solamente se contentó con eso, sino que empezó a desear más y cuando tuvo lo que él quería, que era supuestamente convertir todo en oro, dijo, ahora seré más rico de lo que ya soy. Cuando fue a tomar sus alimentos, estos se convirtieron en oro y no los pudo consumir. Luego vino su hijita, la abrazó, la besó y su hijita se convirtió en oro. O sea que ya no podía tener su princesa por la casa, ahora era una estatua. ¿Qué ocurrió? Ese deseo que no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios, se convirtió la bendición en una maldición.
Y eso es lo que ocurre si Dios concediera todos nuestros caprichos y solamente nos encapricháramos, y Dios no nos va a dar nada que no esté de acuerdo a su voluntad. Por eso es muy importante, mira, en lo sentimental, las personas se encaprichan primero y luego empiezan a querer doblegar la voluntad de Dios para que Dios haga lo que ellos quieran, y al transcurrir del tiempo convierten lo que pudo llegar a ser una bendición en una maldición. ¿Por qué? Porque no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que es muy importante entender, Dios tampoco me va a dar un mensaje que no esté de acuerdo a su voluntad. Así que el resultado de la fe es que yo pueda hacer la voluntad de Dios. Esto es maravilloso porque siempre mantendrá a Dios en el control. Si Dios nos concediera a nosotros todos nuestros caprichos, seguramente usted y yo nos sentaríamos en el volante, manejaríamos nuestra vida a nuestro antojo y dejaríamos al Señor a un lado. Por eso es que el resultado de la fe es que nosotros cumplamos, hagamos la voluntad de Dios. No es sencillamente que nosotros hagamos o que todos nuestros caprichos se cumplan. Entonces, no, es que yo tengo fe y están en pecado, pero tienen fe. No. Nosotros tenemos que entender que el resultado de la fe es hacer la voluntad de Dios. Quiero que usted copie esta frase que me llamó la atención. La voluntad de Dios no es algo que usted debe hacer, es algo que usted tiene la oportunidad de hacer. Apréndase, la voluntad de Dios no es algo que yo debo hacer, sino algo que tengo la oportunidad de hacer, de realizar en mi vida. Y cuando usted y yo hacemos la voluntad de Dios, dice la Biblia, vendrá mucha bendición, porque la voluntad de Dios es santa, es agradable y es perfecta. La bendición de Dios enriquece y no añade consigo tristeza. Así que no tema si tienes que soltar una relación, si tienes que soltar un pecado, si tú tienes que abandonar tal vez un negocio que tú sabes que te está llevando a la perdición, si usted tiene una amistad que está destruyendo su alma y usted lo sabe en el fondo y usted hoy dice, Señor, quiero hacer tu voluntad. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Así que no tema hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios nos traerá mucha felicidad. Al principio tal vez la carne se levanta, la carne se opone, mis sentimientos, cuántas personas continúan en relaciones inmorales de pecado, de adulterio, continúan viendo pornografía. ¿Por qué? Porque sienten que esto produce un placer y no quieren soltar. Pero si usted tiene fe, el resultado de la fe es que usted va a buscar hacer la voluntad de Dios. Y Dios desea que usted se santifique, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dice la Biblia en el libro 1 de Juan, capítulo 5, verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entendemos muchas veces que estamos pidiendo cosas que no nos va a dar Dios porque no están de acuerdo a la voluntad de Dios. En el libro de Santiago dice que pedimos muchas cosas y no recibimos porque es para gastar en vuestros deleites. Hay cosas que solo son el resultado de un capricho, pero si tú tienes fe, el resultado de la fe es el hacer la voluntad de Dios. Y el cuarto aspecto que vamos a aprender es cómo liberar la fe. ¿Cómo hacer que esa fe esté en acción, esté en movimiento? Dice el libro de Santiago que la fe sin obras es muerta. O sea, si yo tengo fe en Jesucristo, las obras siguientes a esa fe es una vida de arrepentimiento, es una vida de pureza, es una vida de bondad, de justicia, donde los frutos del Espíritu Santo empiezan a producirse a través de mi vida. Es la forma como nosotros liberamos la fe. Si nosotros decimos que creemos, pero esa fe no se traduce en acción, usted se está engañando a sí mismo, usted no tiene fe. Si yo digo, creo en Jesucristo, creo que Él es el Hijo de Dios que pagó por mis pecados, pues el resultado de esa fe es una vida de arrepentimiento, es una vida de pureza, es una vida de santidad. En el libro de Romanos, escuchen, en el capítulo 10, verso 17 dice, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No es suficiente con creer en el evangelio. Es necesario obedecer el evangelio. Note cómo muchas personas en la época de Jesús lo seguían. Y cuando Jesús les hablaba con firmeza lo que iba a costar seguirle, muchos le abandonaban. Creían sí, pero no obedecían. ¿Cuántos en este tiempo
podemos estar cayendo en lo mismo. Usted sí cree en Dios y usted habla, sí, papito Dios, sí, mi Diosito, Diosito me ama, eso es cierto, pero tú obedeces al evangelio, obedeces lo que la palabra de Dios dice, porque ¿cómo libero mi fe? Con la obediencia. Si usted no obedece, su fe es muerta porque no tiene obras. Entonces note cómo dice la palabra también en el libro, en el verso 21 de Romanos 11, dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. En la época de Jesús, muchas personas escuchaban el mensaje de Jesús y les gustaba. Y a través de la historia ha ocurrido lo mismo. Miles y miles de personas escuchan de Jesús, quiere que oren por ellos, creen en la obra de Jesús, creen en los cristianos que tienen la fe para orar y lo hacen. Pero mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros Dios está extendiendo sus manos todo el día y tenemos rebeldía y obstinación en el corazón? ¿Qué es ser contradictor? Estuve buscando el significado. Contradictor es una persona obstinada, una persona que sabe y habla de Dios, pero no obedece a Dios. Es una persona que al escuchar la palabra de Dios, al escuchar el mensaje de Dios, lo cree, pero desafía a Dios con el juicio de su mente, con sus pensamientos que han sido implantados tal vez a través de las filosofías humanas, del humanismo, del ateísmo y de todo lo que el diablo ha querido sembrar para alejarnos de Dios. Entonces la gente por un lado cree, pero con el juicio de su mente lo desafía. Entonces saben que es pecado lo que están haciendo, pero siguen desafiando al Señor, siguen obstinados de corazón. Entonces esa fe es una fe muerta. Así tú vayas a una iglesia, así tú digas que eres religioso, pero si tú no liberas tu fe mediante la obediencia al Señor, usted está perdiendo el tiempo. Es necesario que obedezcamos al evangelio. Note que una de las características de una persona que cree en Jesús es de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, o sea, su antigua manera de vivir pasó, el adulterio, las palabras deshonestas, las mentiras, las borracheras, todas las cosas que hacíamos antes, dice, pasaron, y el resultado de liberar mi fe es que aquí todo es hecho nuevo. Soy una nueva persona, soy una nueva criatura, hablo diferente, hablo como un hijo de Dios. Así que muchos de nosotros hoy debemos entender que la fe es que nosotros, digamos, pongamos por acción lo que Dios nos ha dicho en la palabra. Primeramente, yo quiero que usted hoy tenga en cuenta esos 4 aspectos. Saber que la fuente, que realmente la realidad de la fe bíblica es Jesucristo, es la base, porque si tú tienes fe, pero no la tienes en Jesús y la base de su fe es su conocimiento, es su título, es lo que usted tiene, en algún momento se le va a derribar tal vez eso en que usted confía. Alguien dijo que una poca cantidad de fe puesta en el objeto correcto es mucho mejor que una gran fe puesta en el objeto incorrecto. O sea, si usted pone su fe en Jesucristo, y por eso él dijo, aunque fuera como un granito de mostaza, pero crees en él, como creyó el centurión romano, como creyó aquel que dijo, yo creo firmemente, y maravilló a Jesús, lo que lo asombró, dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y note cómo, por el contrario, los que sí conocían a Jesús, y eso nos puede ocurrir, que muchas veces ya conozco el evangelio, ya he oído, ya he ido a encuentros, ya he hecho esto, he hecho lo otro, y nos puede pasar como Jesús, y estamos viendo los milagros, la obra de Dios, y continuamos con un corazón cerrado. Por eso yo hoy te invito, pon tu fe, que tu objeto de la fe sea nuestro Señor Jesucristo, puesto los ojos en Jesús, y que la fuente de esa fe con que usted alimenta la fe es la palabra de Dios, y que el resultado de la fe es que usted obedezca, es que usted haga la voluntad de Dios, no la suya, no sus caprichos, no sus deseos, sino que se haga la voluntad de Dios. Y el 4º aspecto es que liberemos la fe, que la fe se vea en acción, en movimiento, porque la fe que no se ve es muerta. Se tiene que ver la fe en sus palabras, en su comportamiento, en su conducta, en la manera como usted a diario vive la vida, se le tiene que ver que cree en Jesucristo. Hoy yo quiero invitarte a que tengas una reflexión, tal vez después de este mensaje, vaya y tenga un tiempo con Dios y analice si su fe está basada en la persona correcta, si usted realmente está decidido a hacer la voluntad de Dios, si usted realmente está decidido
a obedecerle al Señor y a liberar esa fe que Dios ha puesto en su corazón. Por favor, cierre sus ojos ahí donde usted está y vamos a decirle, Señor Jesucristo, gracias, porque tú eres el autor y consumador de la fe. Dile gracias porque mi fe no está basada en mis conocimientos, en una filosofía, en una teoría, en una religión. Mi fe está puesta en ti, Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vino a la tierra, quien derramó su sangre para que todos mis pecados fueran perdonados y para hacer de mí una nueva persona. Jesús, hoy pongo toda mi confianza en ti, por favor, ahí donde estás. Tal vez esta es la última oportunidad, el último llamado que Dios está haciendo a tu corazón, diciéndote, pon tu confianza en mí. Como Jesús se asombró de sus propios familiares, de sus vecinos. ¡Sus manos al cielo, en alto! Como asombraron a Jesús por causa de la incredulidad. Ellos pensaban que porque ya conocían mucho, porque ya habían vivido cerca de Jesús, se dieron el lujo de no creer en él. Y esto entristeció el corazón de Jesús. Hoy yo quiero que tú le pidas a Dios que te ayude a amar la palabra, porque esa es la fuente de la fe. Que siempre que tú necesites una dirección, un consejo, acudas primeramente a la palabra de Dios. Que acudas al consejo que Dios ha consignado en su palabra para guiar nuestras vidas hasta el día que Él venga o nosotros vayamos a su presencia. Jesús es la palabra de Dios y cuando tienes contacto con la palabra, tienes contacto con Jesús. Y hoy vas a decirle, Señor, yo quiero que el resultado de esa fe que hoy he decidido aceptar sea que se haga tu voluntad y no la mía. Y tal vez tú estás luchando con una decisión, estás luchando con abandonar un pecado, estás luchando con tomar una decisión, tal vez un viaje, un cambio de trabajo, pero hoy tú vas a decirle, Señor, que en el cielo se haga como tú quieras, así como aquí en la tierra. Haz tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo, Señor. Que no sean los caprichos, los deseos tal vez que yo tengo, sino que se haga como tú quieres. Y finalmente, Señor, ayúdame a liberar la fe. Ayúdame, Señor, que mi fe sea puesta en acción, que mi fe se vea, Señor, que las obras, fruto de la fe, se vean a través de mi vida, en una nueva persona, en una nueva criatura. Mi Señor Jesucristo, en esta hora, yo te invoco a ti, te pido que me laves con tu sangre preciosa, que borres, Señor, todos mis caprichos, todos aquellos deseos mundanos que tal vez quiero ponerles un rótulo de que son buenos, pero en realidad destruyen mi alma. Hoy te pido, Jesús, que me enseñes a poner en acción tu fe, Señor, y que esa fe que tú has puesto se vea a diario en cada uno de mis obras. Muchas gracias, Señor Jesús, te damos, porque en esta mañana tú nos enseñas qué es la fe, cómo obtenerla, y voy a echar mano, Señor, porque cada hombre y cada mujer que te conocen a ti, uno de los deseos más grandes que tenemos es que las obras que la palabra de Dios dice que nosotros podemos hacer, realmente las hagamos. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, no hay espacio sino para uno solo, ahí caben los dos, yo creo que sí, si nos pegamos un poquito. Amén. Bueno, qué bendición poder estar otra vez aquí el domingo y contando las obras del Señor, que aprendamos cada día más sobre lo que es la fe. ¿Cuántos pudieron hoy recibir una palabra de fe? Entonces recuerde que la fe también actúa, ¿no? Sí, la fe sin obra. La fe sin obra. Y la fe no es un pensamiento positivo. Esa no es la fe. La fe es aquello que viene por la palabra de Dios. Debemos estar leyendo la palabra de Dios. Así es que oramos por todos los enfermos, los bendecimos, oramos por aquellas personas que están padeciendo en este instante, que se encuentran tal vez postraditos en una cama, en algún lecho.
y declaramos que por la sangre de Jesucristo hay sanidad, que se abrirán las puertas, que ningún mal tocará nuestra morada. Oramos por Carmen Cecilia Mota, por el Señor Jesús Solpe, que está batallando con un cáncer. Estamos orando por todas las personas, por Alberto Sumalave, Alberto Antonio Sumalave también, que está luchando por ese cáncer. Papito Dios, por todas las personas que nos están pidiendo oración. Señor, extendemos nuestras manos y declaramos que el Espíritu Santo de Dios trae sanidad, trae restauración. Por el poder de la sangre que derramó Él en la cruz, y esa sangre absorbe toda enfermedad. En el nombre de Cristo Jesús lo declaramos. Ten fe. Él te ha escuchado tus súplicas y está dispuesto a ayudarte. No temas. Así como el ángel de la muerte pasó, de igual manera pasará esa enfermedad y se irá y no regresará nunca más. En el nombre de Jesús. Los amamos. Queremos estar rápidamente con ustedes. Un abracito a todos. Los bendecimos. Así eres tú. 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 Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás. Vamos, iglesia, a cantar. Aunque no vea. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Así eres tú.